Muy bien, abran su Biblia a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Cuando lo tengan, por favor, digan amén para saber yo que ya lo encontraron. Muy bien, muy bien. Entonces, como ya lo tienen, vamos a orar todos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que hemos llegado una vez a este día domingo en el cual nos reunimos en tu nombre, Jesús, para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre delante de nuestros ojos y delante del mundo también, al ver que lo estamos transmitiendo en vivo a nuestras redes sociales. Y Señor, te pedimos que al entrar en el estudio de tu palabra, ese siga siendo el caso, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que tú, Señor, reines supremo en nuestro corazón al escuchar lo que quieres decirnos a través del pasaje de las Escrituras que vamos a estar estudiando hoy. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, pedimos que abras nuestro corazón y que encuentre tu Espíritu Santo tierra fértil en donde sembrar la semilla de tu palabra para que produzca frutos no al 30, no al 60, sino al 100 por uno, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos toda la honra y la gloria y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Entonces estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y hoy llegamos al versículo 15. Ahora, ¿qué hemos estado viendo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan? Hemos estado viendo las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo les ha estado dando a sus discípulos antes de ir a su pasión, de ir a su crucifixión, su muerte, su resurrección y finalmente ascender al cielo. Y les está diciendo todas las cosas que ellos pueden esperar que les van a suceder y les está dando instrucciones de lo que deben hacer cuando ellos ya se queden sin Él, cuando Él ya esté en el cielo. Hoy, la sección que vamos a ver hoy en el capítulo 14 comienza con una observación muy interesante de parte del Señor en cuanto a quién es el que verdaderamente lo ama. Ahora, si yo hiciera la pregunta aquí, y no tienen que levantar la mano ni hacer nada, simplemente quédense quietecitos, no se vayan a adelantar. Pero si hiciera la pregunta aquí, ¿quién ama a nuestro Señor Jesucristo? Y diera la oportunidad de contestar a cada uno por su cuenta. Me quiero imaginar, quiero pensar que todos y cada uno de nosotros diríamos, yo lo amo, ¿verdad? Pero luego si hiciera una pregunta de seguimiento que fuera, ¿y cuántos obedecemos al Señor Jesucristo en todo? Uy, ya escuché reacciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la sección en la que vamos a entrar ahora y cómo el Señor entra a hablar de esta sección. Y por eso es importante que prestemos atención a lo que se nos va a decir ahora, porque lo que se nos va a decir ahora no solamente nos va a revelar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, sino cómo podemos tener el poder para hacer, para obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, si hacemos esas preguntas y tenemos esas contestaciones, creo que el versículo 15 es algo que debemos prestar atención, porque el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en el versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, como les dije ya, como les mencioné ya, si preguntara quién ama al Señor, estoy seguro que todos diríamos que yo, ¿verdad? Ninguno nos quedaríamos fuera. Pero si preguntáramos quiénes obedecen al Señor, quiénes obedecen sus mandamientos, ¿verdad? Entonces ya habría un poco de problema ahí, no con algunos de nosotros, con todos nosotros. Porque si somos honestos con nosotros mismos, diríamos cosas como, pues, ¿es mi intención obedecerlo? ¿Es su intención obedecer al Señor en todo? Sale de aquí el domingo, el martes, después de escuchar la palabra predicada y escuchar lo que la palabra de Dios pide de nosotros con la mayor disposición de obedecerla. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos la obedecemos de ese momento en adelante y no fallamos para nada? Creo yo que todos podemos estar de acuerdo y ser honestos con nosotros mismos y decir que aunque tenemos la buena intención o queremos tratar de hacerlo, ¿sí? Encontraríamos que hay muchas cosas que el Señor nos dice en su palabra que nos son muy difíciles obedecer. Por ejemplo, ama a tus enemigos.
¿sí? Bendícelos. Si tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Por ejemplo, maridos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pastor, a veces es bien fácil, a veces es lo más difícil del mundo. Esposas, sométanse a su marido como al Señor en todo. Ni siquiera quiero comentar sobre eso porque no me quiero meter en problemas, ¿verdad? Pero podemos encontrar inclusive en el amor a nuestros hijos, en el amor a nuestros hijos, en el amor a nuestros padres, etcétera. Encontramos problemas bastante serios para obedecer esos mandamientos del amor. Ahora, la verdad de las cosas es que todos los mandamientos, toda la ley se resumen en dos mandamientos, que son que amar al Señor con toda nuestra fuerza, mente, alma, etcétera, etcétera. Y a nuestro prójimo. Y si cumpliéramos con esos dos mandamientos, estamos cumpliendo con todos. Pero la verdad es que es difícil a veces amar a la gente. Y no debemos de cubrirnos con una falsa pretensión de que nosotros amamos a todo mundo, porque a veces no los amamos. Son difíciles de amar. Y por eso a mí no me gusta mucho cómo a veces la palabra amor se usa aquí, se usa allá, se usa de esta manera y de otra manera. Todo es amor, 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 amor. Parece canción, ¿verdad? Amor, 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 ¿verdad? Parece canción. Pero a veces no es amor. A veces lo hacemos porque es un mandamiento del Señor. Y no tiene nada de malo hacerlo porque es un mandamiento del Señor, porque al obedecer ese mandamiento, ¿qué estamos probándole al Señor? Que lo amamos. Que lo amamos. Entonces, no sea de esas personas que dicen, es que pastor, es que si yo no lo siento, me siento como un hipócrita. Déjeme decirle algo y no se me va a enojar. Pase lo que pase, usted es un hipócrita. Porque en ciertos lugares y delante de ciertas personas se porta de una manera y en otros lugares y delante de otras personas se porta de otro. Y le digo una cosa, yo no sé quién de ustedes lo es y qué tanto lo es, pero ¿saben quién sí sabe? Dios lo sabe. Pero de acuerdo con las palabras que el Señor Jesucristo dice aquí, sale otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de demostrar que lo amamos? Haciendo su voluntad por medio de la obediencia. Y la conexión entre nuestro amor por el Señor y la obediencia es lo suficientemente importante para el Señor como para que se haga mención de ello 4 veces. En el versículo 15 de este capítulo, en el versículo 21 de este capítulo, en el versículo 23 de este capítulo y en el versículo 10 del capítulo 15 se nos dice que nuestro amor o el grado de amor que nosotros queremos mostrar al Señor lo debemos mostrar por medio de nuestra obediencia. Por eso es tan importante que entendamos que para poder demostrarle amor al Señor tenemos que obedecerlo. En Lucas capítulo 6 y el versículo 46 el Señor Jesucristo les dijo a los que lo estaban escuchando, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando hacer? En otras palabras está diciendo, si en realidad soy su Señor, si en realidad me han reconocido como Señor, si en realidad me han reconocido como el Señor que está sobre ustedes, entonces lo primero que deberían de hacer es hacer lo que yo les mando. Pero ¿cómo me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? No hacen lo que yo les mando. En primera de Juan capítulo 5, los versículos 1 al 5, noten lo que dice aquí, y este está un poquito más, pero noten, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Noten el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. De nuevo el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y luego, ¿qué dice? Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Pero acabamos de admitir que hay mandamientos que son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Si sus mandamientos, si Juan nos está diciendo que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, tiene que haber una forma en la cual podamos cumplir esos mandamientos sin ninguna dificultad, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo.
Pero entonces llegamos a la conclusión de que si digo que amo al Señor y mi deseo es mostrar ese amor por medio de mi obediencia, ¿por qué a veces es tan difícil? Y creo que a veces es difícil porque tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, tratamos de hacerlo con nuestro propio entendimiento, tratamos de hacerlo de la manera que nosotros lo entendemos. Escuchamos lo que dice la palabra del Señor, buscamos interpretarla de una manera que nosotros la entendamos y tratamos de aplicarla como nosotros la entendemos, en lugar de tratar de aplicarla como el texto nos dice que debemos aplicarla. Ahora, no nos debemos sentir mal porque Pablo tenía el mismo problema que nosotros. Pablo tenía el mismo problema que nosotros. Noten lo que Pablo escribe a los romanos en Romanos capítulo 7, los versículos 15 al 20. Romanos capítulo 7, los versículos 15 al 20. Noten lo que dice Pablo ahí. Y yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea, ¿ok? No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé, dice el versículo 18, que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo ya era salvo aquí, Pablo ya era apóstol aquí, Pablo ya tenía el Espíritu Santo aquí. Sin embargo, está teniendo todos esos problemas para poder hacer lo que él sabe que es bueno y no hacer lo que él sabe que es malo. Si ahora no nos da detalles de lo que él está considerando bueno y que él está considerando malo. Pero estoy seguro de lo que está hablando es de los mandamientos que él conocía del Señor y él conocía la ley muy bien, al revés y al derecho. Así que él sabía lo que se debía obedecer, lo que era bueno y lo que no. Pero de todas maneras tenía ese problema con el pecado. Porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. ¿Sí? No somos pecadores porque pecamos, dijo alguien en alguna ocasión. Pecamos porque somos pecadores. Perdonados, lavados en la sangre de Cristo, que hemos recibido la gracia del Señor y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero al fin de cuentas pecadores. Por eso Pablo sigue diciendo en el mismo capítulo 7 de Romanos, en los versículos 24 y 25, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice en el versículo 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. ¿Por qué dice doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, una vez que Él murió en la cruz, resucitó y fue llevado al cielo, ¿qué fue la siguiente cosa que sucedió después de que el Señor ascendió al cielo? Vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Y el venir al Espíritu Santo es lo que nos ayuda a dejar a un lado, a no seguir obedeciendo tanto a nuestro cuerpo de pecado, a nuestra naturaleza, y buscar obedecer más y más a nuestro Señor. Porque es el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer a un lado nuestra naturaleza pecaminosa. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, noten, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Noten el versículo 23, renuévense ¿en qué? En el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que nos lleva a la conclusión de que necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté en nosotros y que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y esas son tres maneras en las que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Porque noten lo que dice, Jesús sabía entonces que los discípulos como nosotros ahora necesitarían ayuda para cumplir con sus mandamientos. Cuando Él estaba ahí enfrente de ellos, Él decía, ¿y ellos qué hacían? Lo que Él decía.
Pero ahora Él se iba a ir y ellos iban a tener que lidiar con su naturaleza pecaminosa también. Iban a tener que lidiar con las tentaciones de este mundo, con las batallas de este mundo, con las persecuciones, con las aflicciones de este mundo, e iban a tener estos problemas. Digo, lo tenemos inmediatamente después de que arrestan al Señor Jesucristo en Pedro. ¿Qué fue lo primero que hizo después de que arrestaron al Señor Jesucristo? Lo negó. ¿Qué hicieron los discípulos después de que arrestaron al Señor Jesucristo? Huyeron. Entonces iba a venir más pronto que pronto las cosas que ellos iban a necesitar el Espíritu Santo para poder vencer. Entonces ellos no eran algo tan especial, que tenían un nivel espiritual más alto que nosotros, simplemente porque anduvieron con Jesús, porque todas las ventajas que ellos tuvieron en Jesús, nosotros y ellos las tenemos, y las tuvieron y las tenemos por medio del Espíritu Santo. Entonces Él sabía que iban a necesitar ayuda para cumplir con sus mandamientos, y la promesa que les hacen los siguientes versículos de enviar al Consolador debe verse en ese contexto. Por eso en el siguiente versículo tenemos la promesa de enviarles esa ayuda en la persona del Espíritu Santo. Noten el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, primero les dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y luego les dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que, noten, esté como con ustedes para siempre. De nuevo el versículo 16: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Deberían subrayar ahí las palabras con ustedes, para que esté con ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros y con una función muy importante y muy clara. Porque la palabra en griego que se traduce aquí consolador es la palabra parakletos, que literalmente significa a alguien llamado al lado de otro para ayudar. Entonces el Espíritu Santo es alguien llamado por el Señor para que venga a nuestro lado y nos ayude en nuestras situaciones difíciles. Entonces el Espíritu Santo va a estar con ellos. El Espíritu Santo está con nosotros. De hecho, la palabra que se traduce aquí consolador se usa para referirse a un abogado. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1, Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1, Juan escribe: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un parakletos, un consolador, un consejero ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué hace el abogado defensor de alguien que está acusado de un crimen? Viene y está a un lado de él para asistirlo a interpretar la ley, para presentar su caso delante del juez, delante del jurado. Y el acusado, ¿qué hace mientras tanto? Se queda callado. Entonces, eso es lo mismo que hace el Señor, es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros. Viene y está a nuestro lado. Y noten que el Señor les dice en el versículo 16: para siempre. Así es que para donde quiera que vamos, ¿quién está ahí a nuestro lado? Pero noten que estoy diciendo quién está ahí a nuestro lado: el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Él es quien nos protege. Él es quien nos cuida. Él es quien, usando la palabra de Dios, nos señala el camino por el que debemos ir. Él está siempre ahí. Él ve las circunstancias que nos rodean. No nos podemos imaginar cuántas luchas espirituales se están llevando a cabo a nuestro alrededor, y el Espíritu Santo es el que las está peleando y nosotros ni cuenta nos damos. No se imaginan cuántas veces Satanás ha querido atacarnos, cuántas veces ha querido zarandearnos. Como el Señor le dijo a Pedro que Satanás había pedido permiso para zarandearlo. ¿Y saben qué lo detiene? El Espíritu Santo que está a nuestro lado. El Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él es el quien hace todas esas cosas. De nuevo, la palabra parakletos significa llamado al lado de alguien para ayudar. Entonces, está con nosotros. Y el Espíritu Santo, algo que esto no quiere decir, ¿ok? O algo que tenemos que ver al decir que está con nosotros. Porque esto nos dice que el Espíritu Santo no obra en lugar de nosotros. O sea, que no hace las cosas por nosotros.
El Espíritu Santo no hace las cosas por nosotros, no toma el control de nosotros, no nos posee, como mucha gente ve el Espíritu Santo que posee a la persona y todas las cosas que hace no las puede controlar porque es el Espíritu Santo el que las está haciendo y pierde todo control. La palabra de Dios nos dice que el profeta tiene dominio sobre su propio espíritu. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo no toma control de nosotros, ya hace todas las cosas por nosotros, sino que Él hace las cosas en y por medio de nosotros, porque viene a nuestro lado, ¿para qué? Para ayudarnos, para apoyarnos, ¿sí? Viene a nuestro lado para apoyarnos. El hecho de que se prometa a otro consolador aquí, el Señor que prometa a otro consolador, sugiere que el Espíritu haría lo que Jesús mismo hizo durante su ministerio. El Señor Jesucristo iba al lado de los discípulos enseñándoles, mostrándoles el camino, mostrándoles la forma de ministrar, etcétera, etcétera. Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo hace con los creyentes. Nos va a enseñar a través de la palabra. Y va a traer a memoria las palabras que Jesús les había enseñado a ellos a través de la palabra. El Señor está, el Espíritu Santo está con nosotros. Esto es de lo que estaba hablando Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 y el versículo 11. Juan el Bautista dijo esto: a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo, y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, así como Juan bautizaba a los que iban a buscar su bautizo, ¿cómo los bautizaba? ¿Qué hacía con ellos? Los sumergía en el agua. No los rociaba, los sumergía en las aguas del río Jordán. ¿Sí? Entonces, así el Señor, cuando somos creyentes, el Señor nos sumerge en el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Estamos empapados del Espíritu Santo. Pero como vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que el Espíritu Santo también está en nosotros. Y a veces viene sobre nosotros. ¿Sí? Jesús les dijo de esta manera a los que lo estaban escuchando de nuevo, y ya lo estudiamos en Juan capítulo 7, los versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego noten las siguientes palabras en el versículo 38. ¿Del qué? Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y luego el versículo 39, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces el Espíritu Santo, como ya dijimos, está con el creyente, pero luego el Espíritu Santo está ¿dónde? En el creyente. En el creyente. Sí, entonces el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, es cuando reconocemos que el Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está dentro de nosotros, obrando en nosotros, dándonos la manera correcta de ver las Escrituras, de interpretar las Escrituras. Sí, entonces está con nosotros y está en nosotros, porque noten que dice el Señor ahí, que a los que reciban, ¿sí? Del interior del que cree correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y Jesús se refería al Espíritu que recibirían. Cuando algo se recibe, se toma para uno mismo, se obtiene y se guarda para uno mismo. De nuevo, entonces, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Sí, en Romanos capítulo 8, los versículos 15 y 16 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Y tiene las dos cosas tienen una función diferente la una de la otra. La primera es venir a nuestro lado y ayudarnos.
La segunda es estar dentro de nosotros e inspirarnos, ¿sí? E inspirarnos. El Señor nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que en el Antiguo Testamento el Señor prometió también. El problema con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que venía sobre las personas, pero luego se iba, no se quedaba con ellos, ni se quedaba en ellos. Como cuando Saúl se hizo rey, el Espíritu Santo descendió sobre él y profetizó, pero después de que desobedeció, hizo todo lo que hizo, el Espíritu Santo lo dejó. Sí, David en varios de sus salmos pide al Señor que renueve un espíritu recto dentro de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había dejado. Para nosotros como creyentes que creemos en el Señor Jesucristo, que ya vino, que ya murió, que ya resucitó, el Espíritu Santo está para siempre con nosotros y está para siempre en nosotros. En Ezequiel capítulo 11, los versículos 19 y 20, dice: pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿para qué les va a dar este corazón nuevo? ¿Para qué les va a dar este espíritu nuevo? Para que sigan sus ordenanzas y cumplan sus decretos. Mis hermanos, tenemos que buscar obedecer al Señor, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que el Espíritu Santo nos da. Y para ello tenemos que estar sensibles a su presencia en nuestra vida, estando un lado de nosotros y dentro de nosotros, inspirándonos a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Sí, a lo que el Señor nos llama a hacer. Y tenemos que estar conscientes de estas cosas, pero tenemos que buscar la manera de siempre permanecer en el Espíritu. Y por eso una de las oraciones principales que debemos hacer a nuestro Señor cada mañana es: Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu me acompañe. Y quizás usted diga: ¿pero qué acompañar y llenar no es lo mismo? No, porque acuérdense, son dos funciones muy diferentes. El acompañamiento es para venir a ayudar, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es para inspirarnos a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y luego el Espíritu Santo también no solamente está con nosotros, no solamente está en nosotros, y vamos a ver más sobre eso más adelante, sino que el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando necesitamos de su poder para predicar el Evangelio a los incrédulos y llevar a cabo las tareas que Dios nos da por medio de las cuales le servimos a Él y a su pueblo. Entonces el Espíritu Santo está ¿cómo? Con nosotros y está en nosotros, y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, Hechos 1:8. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo... Vamos a ver más adelante que cuando Él resucita y se les aparece a sus discípulos, ¿qué hace sobre ellos? Sopla, ¿y qué les dice? Reciban al Espíritu Santo. Pero aquí es después de eso. Y después de eso hubo una instancia en la que, y no solamente una, hubo varias, pero esta es la que se nos menciona aquí, en la que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Descendió sobre ellos. Descendió sobre ellos. Entonces noten que ellos serían los testigos, pero podrían serlo única y exclusivamente porque el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les daría el poder para hacerlo. Hay ciertas cosas que el Señor nos manda a hacer y que sentimos en nuestro corazón que el Señor nos está mandando a hacer. Lo confirma por medio de su palabra. ¿Sí? Lo confirma por medio de su palabra, pero a nosotros nos da temor hacerlo. ¿Alguna vez han estado en algún lugar, en un mercado, en la gasolinera, en donde sea, y está una persona a un lado de ustedes o está una persona detrás de ustedes y algo les dice: deberías de hablarle del Evangelio a esta persona? Ese es el Espíritu Santo en uno, inspirándonos. Pero luego tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Y para ello necesitamos que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros como descendió sobre sus discípulos para poder llevar el mensaje.
Y para cualquier cosa, mis hermanos, que nosotros sentimos la inspiración del Espíritu Santo para hacer, tenemos que primero pedirle al Señor que su Espíritu Santo descienda, el poder de su Espíritu Santo descienda sobre nosotros para poder llevarlo a cabo. Y cuando se nos olvida dar ese paso de pedirle al Señor que permita que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros para llevar a cabo la tarea que nos está poniendo por delante, siempre vamos a fallar porque los vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. O peor todavía, no lo vamos a hacer porque no tenemos el valor para hacerlo. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros para inspirarnos. Pero cuando tengamos que enfrentar cosas difíciles, cuando tengamos que enfrentar el obedecer al Señor en esos mandamientos que ya estuvimos de acuerdo que eran difíciles, que son difíciles de llevar a cabo, tenemos que pedirle que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¿Sí? Entonces nos levantamos. Señor, gracias por el Espíritu Santo que estuvo conmigo toda la noche y me cuidó y me guardó en las batallas espirituales que pudieron haberse estado llevando a cabo en el ámbito espiritual. Señor, gracias porque sé que tu Espíritu Santo está en mí, ¿sí? Y me inspira a hacer las cosas que debo hacer y cómo debo hacerlas. Pero Señor, ahora permite que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre mí, porque me voy a levantar y ya no quiero seguir haciendo las cosas que yo sé que no debo hacer. Ahora quiero hacer las cosas que tú deseas que yo haga, cosas que yo sé que están bien y no las que están mal. Y yo sé que va a haber esa lucha dentro de mí, así es que por favor, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre mí también. ¿Sí? Entonces, noten cómo tenemos que tener un conocimiento correcto de la obra, y vamos a ver más adelante la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque tenemos la idea de que el Espíritu Santo es nada más estar en el creyente. Y está en el creyente. O el Espíritu Santo es nada más que esté conmigo. Está con nosotros. O el Espíritu Santo nos envista con poder de lo alto. Lo puede hacer. Pero como cualquier persona, tiene que haber ¿cómo les diré? Una relación personal con Él. Y interactuar nosotros con el Espíritu Santo en el nombre de Cristo, pidiéndoselo siempre a Dios. Entonces no se les olvide que el Espíritu Santo ahí está, importantísimo para ayudar. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para inspirar, y el poder del Espíritu Santo desciende sobre nosotros para poder obedecer y hacer todo aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Versículo 17 de Juan 14 sigue diciendo, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes, permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Se fijan? Ahí está el estar con y el permanecer con y estar en ustedes. ¿Sí? Ahora noten que el Espíritu Santo es llamado aquí Espíritu de verdad, y se le vuelve a llamar de esa manera en el capítulo 15 y el versículo 26 y en el capítulo 16 y el versículo 13, porque Él es verdad y el Espíritu Santo nos guía siempre a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Entonces el Espíritu Santo, su primera labor es guiarnos hacia Cristo Jesús. Esa es su primera labor, guiarnos hacia Cristo Jesús. Para todo lo que necesitemos, para todo lo que queramos saber, para conocer toda verdad, tenemos que ser guiados a Cristo Jesús, porque a menudo nosotros buscamos la verdad de acuerdo a lo que el mundo percibe como verdad. Se han oído, ¿verdad? Alguna vez alguien les ha de haber dicho, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No hay varias verdades, hay una sola verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Cristo, el camino por el que Cristo por medio del Espíritu nos guía, en el camino en el que el Espíritu nos cuida, el Espíritu en el camino en el que el Espíritu nos inspira. Sí, entonces el Espíritu es el Espíritu de verdad.
y siempre nos va a guiar a la verdad. Porque por ser el Espíritu de verdad, el Espíritu trabaja en conjunto con Jesús, que ya determinamos que es la verdad, y con la palabra de Dios, que en sí misma es verdad. En el capítulo 17 y el versículo 17, Jesús le va a pedir al Señor, orando por sus discípulos, entre los cuales a propósito nos encontramos nosotros, y le pide: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, lo que está pasando ahorita aquí entre nosotros, incluyendo a su servidor, es que el Señor nos está santificando por medio de su verdad. Nos está santificando. ¿Qué quiere decir santificar? No nos está haciendo santitos. ¿Ok? No nos está haciendo santitos, nos está santificando, nos está limpiando, nos está puliendo, nos está ayudando a entender que mientras vivamos aquí en la tierra debemos vivir separados para Él, separados para amarle a Él, separados para servirle a Él. Es lo que quiere decir santos, estar separados. No es santo como la iglesia tradicional tiene santos. No somos personas especiales o con mayor espiritualidad o menor espiritualidad que cualquiera de los santos que nos han precedido. Somos santos en la misma manera que ellos fueron santos. ¿Sí? Somos santos en la misma manera que ellos fueron santos. Entonces, se nos está santificando más y más y más a través de la palabra, que es la verdad. Y la verdad podemos confiar que nos llevará siempre ¿hacia dónde? Hacia el Señor Jesucristo, que finalmente nos llevará ¿a dónde? A la vida eterna. Y eso es lo que significa la santificación, ese proceso a través del cual Dios nos convierte más y más a la imagen de su Hijo Jesús, porque un día vamos a estar en donde Jesús está. ¿Sí? Porque un día. Entonces, el Espíritu no puede mentir, no puede estar asociado con mentiras. Por ser Dios nunca nos llevaría a hacer algo, escuchen esto, contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque como ya hemos dicho, la palabra de Dios es verdad. Entonces, si yo estoy sintiendo que el Espíritu Santo me está diciendo que debo hacer tal o cual cosa, ¿en dónde voy a buscar la confirmación de si esta es la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Porque de nuevo hay mucha gente que dice: el Espíritu me dijo, pero es algo completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay tantas, no me gusta decir esto, pero se tiene que decir porque está allá afuera y siempre está buscando atacarnos y arrastrarnos hacia esa manera de pensar. Por eso hay tantas iglesias en donde hay tantas costumbres tan raras que le atribuyen al Espíritu Santo, pero van en contra, completamente en contra de lo que la palabra dice. Nadie comprobó, verificó que lo que supuestamente el Espíritu Santo estaba diciéndole al pastor o a la mesa directiva de la iglesia o a los ancianos de la iglesia. Nadie investigó para decir: esto no dice la palabra de Dios que se debe hacer. Así no es como dice la palabra de Dios. Y porque el pastor o la pastora les dice que esto es lo que el Espíritu le dijo a ellos o a ella, hacen todo lo que esos pastores les dicen sin darse cuenta de que no es el Espíritu de Dios, es un espíritu de engaño, porque no está basado en lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu de verdad entonces usa la palabra de verdad para guiarnos a la voluntad y la obra de Dios. Y de nuevo, más adelante el Señor va a explicar más acerca del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Pero noten también que nos dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no puede recibir al Espíritu porque el mundo vive por vista y no por fe. Ahora, el Espíritu Santo de Dios está en el mundo convenciendo al mundo de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es cierto, el Espíritu Santo es el que convence al hombre de que necesita acercarse a Dios, es el que trae convicción. Pero el hombre no puede ver en su totalidad, el hombre natural no puede ver en su totalidad la obra que el Espíritu Santo hace. Sí, el mundo no puede entonces recibir al Espíritu Santo porque el mundo vive por la vista y no por la fe. Es más, el mundo no conoce a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? El mundo no conoce a Jesucristo.
Y no se puede conocer al Espíritu si no se conoce al Hijo primero. No se puede conocer al Espíritu si no se conoce al Hijo primero. Tenemos forzosamente que conocer al Hijo para que luego Él permita que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros, esté con nosotros y se mueva en nosotros. Algo que es muy importante que notemos aquí, que esto de que el mundo no lo puede ver y no lo puede conocer, pero especialmente en el que no lo puede ver, no significa simplemente que el mundo no lo pueda identificar visualmente, ¿sí? Porque ¿cuántos de nosotros hemos visto al Espíritu Santo? Ninguno, si somos honestos, ninguno hemos visto al Espíritu, ninguno hemos visto al Espíritu Santo. Pero lo que quiere decir, lo que el Señor quiere decir es que el Espíritu Santo de Dios está activo en el mundo, pero sus actos pasan desapercibidos por el mundo. Nosotros vemos las obras del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Las vemos en nosotros, vemos los cambios que ha habido en nuestra vida, vemos los cambios que ha habido en nuestra manera de pensar, etcétera. Lo vemos en los hermanos, cuando un hermano se enferma o tiene un accidente y clamamos a Dios en su favor y el Señor viene y hace la obra. Tuvimos un testimonio tremendo el martes pasado con nuestro hermano Beto, ¿verdad? De cómo se cayó de una altura de 30 pies, se fracturó el pelvis en 3 lugares, le dijeron que ya no iba a caminar, ya no iba a levantarse, y ahí anda caminando. Entonces fue el Espíritu Santo el que lo cuidó, inclusive en medio de la caída, porque pudo haber sido peor, ¿verdad? La única razón por la que no fue peor es porque el Espíritu Santo estaba ahí con él. Fue el Espíritu Santo el que lo inspiró a estar orando, a estar leyendo las Escrituras, a estar de todas maneras confiando en Dios. Sí, fue el poder del Espíritu Santo que descendió de él que finalmente lo levantó. Entonces vemos ahí la operación triuna o triple del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sí, entonces no está hablando aquí de que el mundo no lo puede ver, porque nosotros tampoco lo podemos ver, pero lo que quiere decir es que el Espíritu Santo de Dios está activo en el mundo, pero esos actos pasan desapercibidos por el mundo. Pero los creyentes pueden ver claramente la obra que está llevando a cabo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de esa canción? Cantamos esa canción, milagroso. Abres camino, cumples promesas, así eres tú. Hay una parte ahí que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que aunque no lo podamos ver, Él está obrando en las cosas que nosotros les pedimos que obre. Y lo creemos y le creemos porque nosotros caminamos, ¿por qué? Por fe y no por vista. Y si caminamos por fe, tarde o temprano vamos a ver el resultado de esa fe. Pero no debemos desesperarnos, debemos de estar confiados en que Él está ahí con nosotros para ayudarnos, está en nosotros para inspirarnos y desciende sobre nosotros cuando necesitamos ser investidos de su poder. Sí, y por eso damos gloria a Dios. Sí, los creyentes podemos entonces ver claramente las obras que está llevando a cabo, pero el hombre natural no. Noten lo que Pablo les escribe a los corintios en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Porque el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Mis hermanos, el hecho de que nosotros podamos discernir las cosas de Dios como las discernimos y las entendemos y las recibimos y las creemos, es un milagro en sí. Y es un milagro que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, porque se puede tener muchísimo conocimiento bíblico, se puede tener certificados y licenciaturas en teología, se pueden tener certificados y licenciaturas que yo no creo en ellas, y discúlpenme los que las tengan, en divinidad. Se puede tener todo eso, pero si no se tiene el Espíritu Santo de Dios, de nada sirven todas esas cosas para nosotros en particular. Pueden ser usadas por Dios para alcanzar a otros, no me malentiendan.
pero no sirven para nada para uno mismo, porque lo único que tiene es el conocimiento. Lo único que tiene es saber citar versículo tras versículo tras versículo y libro, aprenderse libros completos, pero si no ha llegado de aquí a acá, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. ¿Qué Espíritu Santo ni qué Espíritu Santo? Lo que pasa es que a ti ya te lavaron el coco. Hay gente que no quiere pasar al frente en iglesias evangélicas, que no quiere pasar al frente a recibir al Señor porque tiene miedo que le vayan a echar algún polvito o algo que los va a hacer que los va a hacer que crean. Gracias a Dios que para recibir al Señor no tenemos que pasar al frente. Gracias a Dios que para recibir al Señor lo único que tenemos que hacer es tener un corazón, llegar a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Y ahí en donde estemos, puede ser en la iglesia, sentados en el lugar en donde siempre nos sentamos, puede ser en la casa, en la cama, después de haber leído las Escrituras, puede ser escuchando un canto de alabanza en el radio, puede ser mientras estamos haciendo el quehacer de la casa, o mientras le estamos cambiando el aceite al carro, de repente llega la convicción del Espíritu Santo y caemos de rodillas y decimos: Señor, perdóname. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y entonces instantáneamente el Espíritu Santo de Dios desciende y está a nuestro lado, viene y nos inunda. Acuérdense, somos bautizados, viene y nos inunda. ¿Sí? Viene y nos inunda. Y cuando necesitamos de su poder desciende desde el cielo y nos ayuda a poder llevar a cabo la obra que el Señor Jesucristo nos está llamando a hacer. Y de nuevo, y voy a recalcar esto otra vez porque esto es muy importante, porque el Espíritu Santo está con nosotros, su poder desciende del cielo sobre nosotros cuando necesitamos ese poder, pero lo más importante de todo es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Yo no sé si usted lo está sintiendo ahorita, pero el Espíritu Santo es el que le está trayendo a la mente y al corazón las cosas y le está revelando las cosas que se están diciendo, le está revelando y le está confirmando como verdaderas. Es el Espíritu Santo el que lo está haciendo pensar en qué aspecto de su presencia necesita más hoy, en este mismo momento. Y lo necesitamos siempre en las tres maneras en las que se manifiesta: a nuestro lado, en nosotros y sobre nosotros, ¿no es cierto? A los Corintios Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 16: ¿no saben que ustedes son ¿qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Que voy a hacer la pregunta otra vez y van a responder lo que ustedes crean. ¿Ok? ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No están convencidos. No están convencidos. No están convencidos. Porque si estuvieran convencidos, dirían con toda seguridad: amén. Y no es porque no esté, es porque todavía no han llegado al punto en el que creen que está. En el que creen que está. Recuerden, es por fe. Entonces al confesar, es que si digo que amén, me siento como un hipócrita porque yo en realidad nunca he sentido al Espíritu Santo como el pastor está hablando, como se dice que se debe sentir. ¿Será que no cree que está ahí y por eso no lo siente? Voy a preguntarlo de nuevo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Amén. ¿Y sabe qué? Si no puede decir amén, diga: Señor, convénceme, háblame, permíteme sentir tu presencia dentro de mí. Si este pastor está diciendo que te tengo dentro de mí en la forma del Espíritu Santo, que la palabra de Dios lo dice, no me lo está diciendo porque Él lo inventó, sino que la palabra de Dios lo está diciendo, quiero creer que en realidad está dentro de mí. Decirlo sin temor, decirlo sin... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que cae de rodillas llorando como bebé y pidiéndole perdón a Dios. ¡Wow!
En el capítulo 6 de Primera de Corintios, los versículos 19 y 20, noten lo que dice. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Sí se está explicando el Señor con lo que está diciendo aquí. Está tratando de confirmarnos a todos y cada uno de nosotros como creyentes que Él nunca nos... ¿Por qué cree que dice que nunca nos desamparará? Porque el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros. ¿Por qué escuchamos las cosas espirituales y hacen algo en nuestro corazón? Nos mueven, se mueven en nuestro corazón, nos mueven a querer creer, nos mueven a querer abandonarnos a esas cosas espirituales. Y lo único que nos priva de abandonarnos a esas cosas espirituales es nuestra propia incredulidad, nuestra propia duda de que lo que el Señor está diciendo es cierto. Y acuérdense que se trata no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios es cuando empiezan a pasar las cosas sobrenaturales de las cuales nosotros queremos, las cuales nosotros queremos experimentar, pero no hemos podido porque nos da miedo entregarnos a lo sobrenatural. Nos da miedo soltar el control y dejar que Dios en realidad se mueva en nosotros. Y nos mueva como Él quiere movernos. No queremos parecer débiles, ni física, ni mentalmente, ni espiritualmente. Y el mejor estado en el que nos podemos encontrar es cuando más débiles estamos, porque es cuando el Señor nos llena de su gracia y de su poder. Por eso le entregamos todo a Él. Por eso oramos y oramos y oramos y lloramos también. Porque creemos que Él va a hacer lo que su palabra nos dice que solamente Él puede hacer. Y cuando ya hemos terminado con todo nuestro esfuerzo, con todo lo que podemos hacer física o terrenalmente, simplemente se lo entregamos a Él y dejamos que Él obre, cuando Él quiera y como Él quiera obrar. Y a menudo vamos a descubrir que no va a obrar como nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos, sino en su tiempo. Pero sabemos que está por medio de su Espíritu con nosotros, en nosotros y viene sobre nosotros. Versículo 18 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cuando Él se fue al cielo no los dejó huérfanos, volvió a ellos. Volvió a ellos. Y lo que está diciendo es que no los iba a dejar desamparados. Así como nosotros no estamos desamparados. Él iba a venir a ellos después de su muerte, de su resurrección, así como ha venido a nosotros también. Versículo 19 les dice: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, ¿cómo iba a venir a ellos? ¿Cómo iba a venir a ellos? Permítanme sugerirles 3 formas en las que Él iba a volver a ellos. ¿Sí? Podemos ver que Él vendría a ellos en estas 3 formas. Número 1, volvió a ellos después de su resurrección. ¿No es cierto? Después de su resurrección fue y se les apareció a ellos. Estaban todos escondidos en un cuarto, estaban todos ahí, todos temerosos. ¿Y qué pasó? El Señor, atravesando la pared, entró en donde ellos estaban y les dijo: paz a vosotros. Entonces volvió a ellos. Vino a ellos el día de Pentecostés también, ¿no es cierto? Vino a ellos el día de Pentecostés, ahora en la persona del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. La misma manera en la que Él ha venido a nosotros en el Espíritu Santo, cuando desciende sobre nosotros, cuando creemos en Él y viene a estar a nuestro lado y viene a estar en nosotros y viene a caer sobre nosotros. Y luego número 3, va a volver a ellos
pero va a volver a nosotros también, a la misma vez. Va a volver a ellos y va a volver a nosotros cuando el Señor vuelva por su iglesia. Entonces Jesús vendría a los discípulos, pero no de la misma forma en la que estaba con ellos cuando les estaba diciendo estas cosas, sino que vendría a ellos en su cuerpo glorificado después de su resurrección. Y no iban a ser ellos nada más los que lo vieran, sino que Pablo nos dice que 500 hermanos lo vieron. Primero se manifestó se presentó delante de los 11 que quedaron y sus acompañantes, y luego se presentó delante de 500 hermanos que corroboraron que el Señor Jesucristo había resucitado, pero no al resto del mundo, ¿sí? Pero a ellos sí vino, y ellos lo vieron, y dieron testimonio, y por su testimonio estamos nosotros aquí hoy, porque así como ellos creyeron que Él había resucitado, nosotros creemos que Él resucitó, ¿sí? Por eso les dice de nuevo en el versículo 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Versículo 20 dice, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Ese es un estudio completamente separado, no lo vamos a tener ahorita. Pero en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí, que yo estoy en ustedes y que el que tiene mis mandamientos y lo obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora noten, el versículo 22 nos damos cuenta de que a medida que el creyente obedece voluntariamente y amorosamente los mandamientos de Cristo, experimentará un conocimiento más íntimo de Él y con Él. Entre más lo obedecemos, experimentamos un conocimiento más íntimo de Él. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, comprobamos que sus palabras son verdaderas. Yo me acuerdo de muchas ocasiones en que yo le replicaba a mi mamá porque yo quería tal cosa de tal forma, especialmente con los uniformes de la escuela. Yo quería porque yo era de uniforme en la escuela. Yo no sé ustedes si fueron a una escuela de uniforme, pero yo fui a una escuela de uniforme. Y yo quería este tipo de pantalón, y este tipo de camisa, y este tipo de tenis, y este tipo de camiseta, y mi mamá y mi papá siempre me decían, pues nosotros no tenemos para darte eso, pero tenemos para darte esto. Y me decían, vas a ver cómo todos los demás van a llevar lo mismo que nosotros te estamos dando y no lo que tú pediste. Y me acuerdo que ahí iba yo todo cabizbajo y agüitado porque yo pensaba que iba a ser diferente a todos los demás, no iba a tener lo mismo que los demás tenían. Y cuando llegaba a la escuela, ¿saben de qué me daba cuenta? Que todos traían lo mismo que yo traía. Y decía, ¿cómo supo mi mamá? ¿Cómo supo mi papá? Y de ahí en adelante se me olvidaba todo lo que yo tenía y lo que creía que los demás tenían y estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque decidí obedecer, someterme a lo que mis padres me decían y me podían dar y no andar preocupándome por todo lo que los demás tenían. Así es con nuestro Señor, cuando nosotros nos damos a la tarea de obedecerlo, ¿sí? Voluntaria y amorosamente, ¿sí? Vamos a experimentar un conocimiento más íntimo de Él, porque vamos a darnos cuenta que el resultado de nuestra obediencia es comprobar que lo que Él nos ha estado diciendo es verdad. Queremos comprobar que lo que Él nos dice es verdad y que va a tener buenos frutos y va a traer buenos resultados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecerlo. Nunca piense, pero conmigo no va a funcionar. En mi situación no es así. En mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, bla, 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 no es así. Así es que con nosotros nunca va a funcionar. Le doy un consejo. Obedezca. Obedezca y vea si funciona o no funciona. Pero obedezca y obedezca al pie de la letra. Pastor, no puedo. No tiene que hacerlo con sus propias fuerzas. Por eso tiene al Espíritu Santo con usted, en usted y sobre usted cuando necesita ese poder. La fe cristiana, mis hermanos, se basa en el amor. ¿Estamos de acuerdo con eso?
La fe cristiana se basa en el amor. Y la medida del amor de uno se manifiesta en la medida en la que uno cumple con los mandamientos de Cristo. Acuérdense, hay 2 mandamientos que si cumplimos con ellos, estamos cumpliendo con todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno tenemos problemas para amar al Señor de esa manera, ¿verdad? No creemos que no tenemos. Pero luego viene la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe quién es su prójimo? El que tiene ahí a un lado de usted ahorita. Ámelo como se ama a usted mismo. Y va a estar obedeciendo la palabra del Señor. Y al obedecer la palabra del Señor está demostrándole a Él que lo ama. Vamos a terminar aquí en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 24. Dice: el que obedece sus mandamientos, ¿qué hace? Permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que Él nos ha dado. El Espíritu que Él nos ha dado. El Espíritu es el que nos inspira de nuevo a saber que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que viene a nuestro lado a ayudarnos en los momentos difíciles. Y el Espíritu es el que nos inviste de poder cuando necesitamos el poder para obedecer lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana todavía por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, que Él está con nosotros para protegernos, para guiarnos, para dirigirnos. Te damos gracias que está en nosotros para inspirarnos a recibir tu palabra, para obedecer tu palabra, para cumplir tu palabra, para cumplir tus mandamientos. Y viene sobre nosotros, desciende sobre nosotros para darnos el poder que necesitamos para ser obedientes a tu palabra, aunque hay cosas en tu palabra que se nos hace difíciles obedecer. Señor, ayúdanos por el poder de ese Espíritu a amarte de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Señor, queremos ser obedientes porque queremos, Padre Santo, demostrarte cuánto te amamos en verdad. Queremos demostrarte que no es solamente de los labios para afuera que te hemos nombrado nuestro Señor, sino que desde muy dentro de nosotros queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas. Y que pase lo que pase, Señor, nunca busquemos la verdad en las cosas del mundo, sino que siempre busquemos la verdad en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En Jesucristo, porque Él es la verdad. Y en el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...